buenos días a todos ustedes, honorables miembros del Consejo Directivo Universitario, Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, maestros y alumnos de nuestra institución que también nos acompañan. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del Estado, y que también nos ha acompañado y ha sido un gran impulsor del tema de la educación superior en nuestro estado de San Luis Potosí, particularmente a la universidad. Quiero agradecer también la presencia del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con quien nos unen grandes lazos de historia, grandes lazos de solidaridad, y a quien le agradezco profundamente el esfuerzo de poder acompañarnos hoy al cumplir 89 años de la autonomía de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque ha significado un gran esfuerzo para el señor rector el poder acompañarnos hoy. Y bueno, pues yo le quiero agradecer, señor rector, en nombre de toda esta comunidad y de la sociedad de San Luis Potosí, su presencia en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Pero solamente quiero darle el contexto a esta conferencia magistral del doctor Narro, que tiene que ver con la autonomía universitaria, pero que tiene que ver con la presencia del doctor Narro hace 4 años, cuando la universidad conmemoró 85 años de autonomía, y que fue un evento muy significativo. Congregó en esa ocasión al sector educativo nacional aquí en San Luis Potosí, y fue cuando se colocaron también en letras doradas, en letras de oro, el nombre de la universidad en el Congreso del Estado. En aquella ocasión el doctor Narro, como ahora, recién había tomado posesión como rector. Recuerdo que le llamé y le pedí que si nos acompañaba en aquel acontecimiento, 85 años de autonomía, recién ingresado a la rectoría de la universidad, y el doctor, en un gesto verdaderamente extraordinario y de una gran solidaridad, aceptó entonces como ahora a venir a acompañarnos en la conmemoración de la autonomía universitaria, que sin duda constituye el gran baluarte de la Universidad Pública Mexicana. Y bueno, ahora se repite esta historia, 4 años después, recién electo para un segundo periodo, el señor rector, pues ha también concedido venir a acompañarnos justamente este día, el 10 de enero, en que se otorgó la autonomía hace 89 años, para poder brindarle al entonces Instituto Científico y Literario la libertad y las condiciones para poder generar el conocimiento, la enseñanza, la investigación y la cultura alejada de los vaivenes de la política, como dijo Rafael Nieto en aquel entonces. Quiero también decirles a todos ustedes que es en este marco en donde de verdad nos da muchísimo gusto recibir al doctor Narro para que nos dicte una conferencia sobre el tema de la autonomía en esta conmemoración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero agradecer también al señor secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Eduardo Barza, que nos acompaña. Te agradezco, Eduardo, también, porque hemos estado trabajando muy de cerca en un convenio de colaboración entre Gobierno del Estado, la UNAM y las instituciones de educación superior de nuestro Estado. Y bueno, pues yo le quiero dejar la palabra al señor rector, que es realmente a quien todos estamos esperando, nuevamente agradeciendo su generosidad, su solidaridad y, por supuesto, el apoyo de todos ustedes para acompañarnos en este aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias y gracias por estar acá. Gracias. El doctor José Narro Robles estudió su licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM y el posgrado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Es profesor del más alto nivel en la UNAM, con más de 32 años de antigüedad.
autor de más de 93 publicaciones científicas y de 172 de divulgación. Ha impartido más de 590 conferencias en México y el extranjero. Ha sido funcionario público y en la UNAM, secretario general de la Universidad Nacional, director de la Facultad de Medicina y desde 2007 rector de la propia universidad. El pasado mes de noviembre fue designado para cubrir un segundo periodo. Escuchemos ahora la conferencia magistral Autonomía Universitaria, dictada por el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Señor Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, doctor Fernando Toranzo, para mí es un privilegio, un honor, el que usted nos haga el favor de acompañar en esta oportunidad. Muchas gracias por dedicar estos minutos. Con su presencia le da usted un señalado interés e importancia a un acto que para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para su servidor, resulta de la más alta importancia. Muchas gracias a la señora esposa del señor gobernador por hacernos el favor solidariamente de acompañar. Gracias, señor rector Mario García Valdés, por la generosidad de sus palabras y por hacerme el favor de invitar para acompañarles a celebrar un aniversario más de la autonomía y en esta ocasión para dar una conferencia. Gracias por la confianza. Muchas gracias a los representantes de los poderes legislativo y judicial del Estado de San Luis Potosí por hacer acto de presencia, a los integrantes de la Junta Suprema de Gobierno, del Consejo Universitario y del cuerpo directivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al señor diputado José Ramón Martel, quien ha hecho el viaje conmigo y la prolongada escala previa ahí en la Ciudad de México de un poco más de 2 horas. Muchas gracias por persistir en el empeño. Tendré que hacer una confidencia, es también el aniversario de nacimiento del diputado, según me confesó. No quiso confesar la edad, solo que hoy era su cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias a los legisladores que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, a la señora presidenta municipal, a los señores rectores de esta extraordinaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a los miembros de la comunidad universitaria. Por supuesto que quiero empezar esta conferencia felicitando a la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por este aniversario, el número 89 de la autonomía, la primera universidad de nuestro país, la primera institución de educación superior que adquirió la autonomía varios años, 6 antes que la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, una de las primeras en nuestra región, en América Latina, y una de las instituciones de educación superior de las cuales uno se puede sentir orgulloso y de las que uno puede presumir como grandes instituciones públicas, orgullosamente públicas y autónomas de ciencia, de cultura, de saber de nuestro país. Gracias una vez más al señor rector, mi amigo el licenciado Mario García Valdés, por la honrosa invitación para participar y compartir con ustedes esta celebración en que se recuerda el inicio de la autonomía de esta, insisto, gran universidad pública de México. Voy a aprovechar estos minutos para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la autonomía y la universidad pública en México, sus compromisos, sus condiciones, su realidad y lo que muchos quisiéramos su desarrollo futuro. Empezaré por referirme
a algo que se ha convertido en parte de nuestro lenguaje: la globalización, la sociedad del conocimiento y el papel que en ellas tiene la universidad pública. Diría en primer término que la autonomía universitaria surge en un contexto histórico diferente al que hoy vivimos. El mundo entero en estos casi 90 años se ha transformado y nuestras sociedades nacionales y locales también lo han hecho. Por ello, para hablar de la autonomía universitaria es necesario ubicar el contexto actual. Tenemos que entender las nuevas características del mundo y de la sociedad de hoy que constituyen los contextos en que nuestras instituciones se desenvuelven. Debemos también esclarecer los desafíos que ello implica para las instituciones de educación superior, en particular, de manera muy señalada, para las universidades públicas. En esta época, caracterizada por la globalización y la emergencia de la sociedad y la economía del conocimiento, es, creo, importante recobrar algunas nociones y principios que se han soslayado ante el torbellino de acontecimientos y vicisitudes que nos ha tocado vivir. Es pertinente recuperar la idea y los valores concomitantes a la autonomía universitaria y reflexionar sobre lo que hoy significa y los desafíos que habrá de enfrentar al asumirla plenamente de cara al futuro. En los tiempos que corren, una situación que ya nos parece normal y a la que nos hemos habituado durante los últimos 30 años es al predominio de la doctrina económica con profunda influencia en la política, que ha entronizado al mercado y disminuido el papel social del Estado, que por cierto trajo grandes beneficios a la población en casi todo el orbe en la segunda mitad del siglo pasado. Esa lógica se impuso hace más de 3 décadas y junto con ello adquirió primacía el individuo frente a la sociedad, el interés particular sobre el interés público, el espacio privado sobre el colectivo. Sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, en todo el planeta ha sido notable el desmantelamiento y la reducción del ámbito estatal, acompañado incluso del desprestigio de lo público. Nuestro país, desafortunadamente, no estuvo ni está al margen de esta tendencia. Ha sido patente la tendencia a privatizar los bienes y los servicios y, en todo caso, a introducir la lógica de carácter mercantil en los asuntos públicos con un enfoque tipo costo-beneficio. La crisis económica mundial que inició en 2008, cuyos efectos aún están presentes, quizá en mayor medida en los Estados Unidos y en algunos países europeos como España, Irlanda, Grecia, Italia y Portugal directamente, nos ha hecho cobrar conciencia de que no debe dejarse la economía al libre juego del mercado y que es necesaria la presencia del Estado para regularla. Creo honestamente que tenemos que hacer un alto en el camino seguido, simplemente porque no se ha progresado debidamente en términos económicos o productivos y en cambio se han agudizado los contrastes sociales, se han acentuado las distancias entre la opulencia y la indigencia, pero sobre todo sostengo esto, que debemos replantear los modelos económicos, políticos y sociales que hemos diseñado porque no se están ofreciendo opciones reales para el futuro de nuestros jóvenes. Y esto tiene que ser, sin duda alguna, un motivo de enorme preocupación. Las políticas económicas neoliberales no resolvieron las desigualdades internas en los países y en cambio ampliaron las brechas existentes entre las naciones desarrolladas y las pobres. Con la crisis mundial en curso, las desigualdades internas se han hecho aún más grandes y las consecuencias han golpeado
en mayor medida a los sectores más desprotegidos, entre ellos los jóvenes y los desempleados, además de hacerlo también con naciones que nada han tenido que ver en el origen de la crisis. Efectivamente, algo va mal, como titula su último libro el gran historiador inglés Tony Judt, fallecido hace poco tiempo. De hecho, algo va muy mal en la mayor parte del mundo y en nuestro país cuando vemos cómo aumentan los niveles productivos y la riqueza sin que mejore la distribución de esta, o peor aún, cuando hay millones de personas que sufren y mueren a causa del hambre, la pobreza y la ignorancia. Por supuesto que algo va muy mal cuando la ciencia muestra espectaculares avances y a pesar de ello, muchas personas fallecen de enfermedades, por ejemplo, que hoy día son perfectamente curables e incluso prevenibles. Algo va muy mal cuando en plena era de la tecnología, del conocimiento y de la información, muchos, incluso entre los más jóvenes, no saben leer ni escribir. Los contrastes sociales de nuestra época son, muy probablemente, los mayores de la historia de la humanidad. Por otra parte, la contracción del papel social del Estado está afectando de manera significativa el papel y la importancia de la universidad pública. En el caso de México, se ha reflejado en el diseño y puesta en práctica de políticas públicas para la educación superior en los últimos lustros, en particular en lo que corresponde a los ámbitos de la evaluación y del financiamiento. No es casual, por todo esto, que las declaraciones finales de numerosas reuniones de universidades de carácter nacional, regional e internacional, como la organizada, por ejemplo, el año pasado por la UDUAL en Guadalajara, que se reitere en ellas que la educación superior universitaria es un bien público y social, por tanto, al servicio de todos. Efectivamente, la educación superior es un bien al que tienen derecho todos los ciudadanos. Tiene un claro valor estratégico para el desarrollo de individuos y de la sociedad en su conjunto. La educación superior es un bien público principalmente porque genera posibilidades de mejora social para los más jóvenes. Ese solo hecho debería hacerla una de las metas más anheladas para cualquier país. La prioridad en el desarrollo de la educación superior debe tener en el contexto de la actual sociedad del conocimiento, donde este último se ha convertido en uno de los principales factores para generar riqueza, ha sido captada y asimilada por las naciones más desarrolladas y algunas de las llamadas emergentes. Lamentablemente, todavía no podemos decir que este es el caso de nuestro país. Pongo ejemplos. Entre 1980 y 2008, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, incrementaron sustantivamente sus coberturas en materia de educación superior. Por ejemplo, mientras en 1980 la cobertura promedio de los países miembros de la OCDE era del 22%, en 2008 sobrepasó el 66%. En poco menos de 3 décadas, los países más desarrollados del planeta triplicaron el acceso de los jóvenes a la educación superior. En nuestro caso, apenas pudimos duplicarla partiendo de una cobertura mucho más baja. Y esto hace que en la actualidad, en el año en curso, por cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios superiores, 7 de 10 no puedan hacerlo. Otro ejemplo. Mientras en México pasamos en el periodo al que he hecho referencia, del 13 al 27%, 13% en 1980, 27% en 2008, en cobertura en educación superior, Corea del Sur
lo hizo de una base semejante, 13% en 1980, para alcanzar en 2008 a más del 95% de su población. Mientras ellos aumentaron 6.6 veces el acceso de su población a las universidades, nosotros apenas pudimos duplicarlo. Ello explica en parte los notables resultados que Corea ha alcanzado para convertirse en una de las economías más pujantes del planeta, mientras nosotros, desgraciadamente, no hemos podido superar nuestras indefiniciones ni siquiera superar nuestros problemas para ponernos de acuerdo en cómo y por dónde modificar el rumbo por el que se ha conducido al país durante las últimas décadas. Por su carácter de bien público y por el papel estratégico que en el mundo de hoy juega, el financiamiento de la educación superior pública es una obligación que el Gobierno de la República no puede, no debe eludir. No obstante, con las políticas públicas a las que me refería anteriormente, la autonomía de las universidades públicas se puede ver, se está viendo frente a un desafío. ¿Hasta qué punto la demanda de productos y de resultados, medidos con diversos mecanismos que plantean las estructuras del Estado Nacional para otorgar recursos fuera del subsidio obligatorio, representan una amenaza de la autonomía de las instituciones? En el caso de la universidad pública, la exigencia de resultados a cambio de recursos puede trastocar el propósito de las instituciones de proporcionar una formación integral a sus alumnos, de formar no solo profesionistas con conocimientos técnicos, científicos, sino, de manera subrayada, formar ciudadanos comprometidos con su país y preparados profesionalmente para el ejercicio de sus profesiones. Esa exigencia de resultados es parte de esa ideología pragmática donde el mercado rige la vida económica, política e incluso social de individuos y colectividades, donde el éxito se pretende medir en términos de propiedades acumuladas por las personas. Se trata de una forma de pensar que cada vez más algunos consideran como normal e incluso deseable. La preferencia por los bienes materiales está diluyendo los valores en que las sociedades han cimentado tradicionalmente su cohesión. La autonomía universitaria y sus retos. En este panorama general de la sociedad y el mundo actual es conveniente hacerse la pregunta: ¿cuáles son los alcances y los desafíos de la autonomía universitaria? En primer lugar, es pertinente enfatizar la importancia de que la autonomía universitaria se haya integrado al cuerpo de la Constitución Política Mexicana hace más de 30 años. Al ser garantía constitucional, la noción de autonomía universitaria es más, mucho más que una simple condición retórica o simbólica. Debe ser una realidad que las instancias del Estado respeten y que los universitarios ejerzamos al mismo tiempo con plena responsabilidad. El término autonomía evoca nociones como soberanía y emancipación, pero en el fondo implica la potestad que el Estado otorga a entes y entidades autónomas para regirse mediante normas u órganos de gobierno propios, para administrar sus recursos y para definir sus planes y programas. En el caso de las instituciones de educación superior, su vida académica. La universidad está definida esencialmente por el cultivo del saber. Como organización y espacio social cuyo eje de sustentación es el conocimiento, requiere de libertad para el ejercicio pleno del pensamiento y para la búsqueda de la verdad. Por ello, la autonomía es inherente al quehacer académico. La autonomía ha alentado la existencia de los más valiosos principios educativos, la libertad de cátedra
y de investigación, la pluralidad de posturas y creencias éticas, políticas y de manera destacada, la tolerancia y el respeto a la discrepancia. Autonomía y responsabilidad van de la mano, hay en ellas reciprocidad. La autonomía implica responsabilidad, la responsabilidad supone autonomía. La autonomía implica responder en primer término ante sí mismo para asumir las consecuencias o efecto de las decisiones adoptadas y las acciones realizadas. Implica también responder ante otros por dichas conductas. La autonomía no se adquiere de una vez y para siempre. Se fortalece en su ejercicio cotidiano, en un continuo siempre inacabado. La autonomía universitaria enfrenta constantemente ataques de los mismos intereses y sectores que siempre han cuestionado la labor de la educación pública. Hoy en día, a eso se suman otras situaciones que pueden poner en riesgo la capacidad de las instituciones públicas de gobernarse a sí mismas, de establecer sus planes y programas de estudio, de ejercer la libertad de cátedra y de investigación. Entre estas últimas, debo desafortunadamente mencionar a la violencia y la delincuencia que azotan a nuestro país y que ya han hecho presencia, desgraciadamente también, en el interior de nuestras universidades. Ante esta situación, nos enfrentamos como instituciones a las necesidades de buscar un equilibrio entre la autonomía y la urgencia de proteger la integridad de los miembros de nuestras comunidades. Por otro lado, entre esas amenazas, también está la visión mercantilista de la educación superior que pugna incluso por eliminar o reducir al mínimo a las humanidades, a las ciencias sociales, la enseñanza de las artes y a veces incluso a la investigación básica con el argumento de que no contribuyen a la productividad. Esta última visión, desafortunadamente, está presente no solo en las críticas, también en el financiamiento según resultados que se impone con las políticas que mencionaba anteriormente. Quiero dejarlo muy claro. En las universidades públicas estamos comprometidos con la rendición de cuentas y con la transparencia, pero no debemos permitir que el financiamiento de nuestras actividades, obligación de las estructuras del Estado nacional, se vea supeditado a la generación de los resultados que se pretenden imponer. No se trata de ninguna manera de rehuir a la evaluación, cuanto de exigir que se otorguen los recursos requeridos para cumplir con la tarea que tenemos encomendada. Por todo ello, no vamos a ceder en la defensa de la autonomía universitaria, en la defensa de la libertad de cátedra y de investigación, en la defensa del carácter de conciencia crítica de la sociedad que deben tener las universidades e instituciones públicas de educación superior. El compromiso social de la universidad pública con los jóvenes mexicanos. La universidad pública debe ejercer una función crítica ante los hechos y procesos de la sociedad y en los tiempos que corren frente a la globalización y sus manifestaciones sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas. La universidad pública no debe mantenerse al margen del agravio que implican las desigualdades que se profundizan ante el debilitamiento de la función social del Estado y ante el surgimiento de esta realidad del siglo XXI, la sociedad del conocimiento. Frente a esta última, porque es un hecho perfectamente demostrable que la misma se está construyendo con una desigualdad extrema entre las naciones. La sociedad del conocimiento no es hoy en día un fenómeno de alcance mundial en la realidad. Mientras pocos países avanzan rápidamente hacia una economía basada en el conocimiento y tienen logros considerables,
La mayoría de los países del mundo, en particular los de bajo desarrollo, se encuentran todavía en una situación crítica en cuanto, por ejemplo, a la cobertura y la calidad de la educación de sus habitantes, a veces incluso en materia de educación básica o media. Los mayores avances se han dado fundamentalmente en los países desarrollados, donde se cuenta con sistemas educativos y científicos sólidos, donde se genera la investigación de punta, donde el conocimiento es usado para crear nuevos productos, para diversificar la producción. Es solo en las naciones más avanzadas del planeta y en algunas de las llamadas emergentes donde la sociedad del conocimiento ha adquirido ciertamente carta de naturalización. Nuestro país puede ubicarse, desgraciadamente, a la mitad del camino con respecto a la sociedad del conocimiento. Por ello, las universidades del país, todas, pero en especial las públicas, tienen el compromiso de participar activamente en este proceso para que nuestro país se incorpore al mismo. Desafortunadamente, esto va a requerir de varios años y de una inversión y una política pública consistentes a lo largo de varios años. Las universidades constituyen el espacio donde el conocimiento se genera, se produce, se cultiva, se protege. Es en ellas donde pueden crearse nuevas capacidades para la producción de conocimiento y el impulso a las innovaciones tecnológicas. Ello sin olvidar el compromiso y la responsabilidad que, como entidades de carácter público, tienen con todos los sectores de la sociedad. Debemos asumir que la educación superior es un bien, como ya se señaló, que corresponde a todos los ciudadanos sin exclusión, que todos tienen pleno derecho a apropiarse de los distintos saberes y de la cultura universitaria. La autonomía debe servir de base a las instituciones públicas de educación superior para acentuar su compromiso y responsabilidad social. En esta sociedad debemos promover y sustentar que todo el conocimiento generado debe ser socialmente responsable. Debemos favorecer en consecuencia que el conocimiento producido en las universidades públicas sea de acceso público y esté al servicio y a disposición de todos. Para ello debemos utilizar los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación. Las universidades tienen que estar al pleno servicio de su sociedad, sobre todo en países como el nuestro, que tiene muchos problemas, algunos tan antiguos prácticamente como la nación y por tanto no fáciles de superar. Problemas que requieren de grandes hazañas para resolverlos, de decisión, de estrategias específicas dirigidas a su solución. Pero también considerar que a los problemas antiguos se suman problemas recientes. Nuestros jóvenes, ya lo decía yo, no tienen la certeza de que incluso su carrera universitaria, esos 4 o 5 años de estudio para aquellos que tienen acceso a ella y pueden terminarla, les sirva para obtener un empleo digno. El ofrecer opciones laborales a nuestros jóvenes es un asunto que debe resolverse con la participación de todos. El mercado de trabajo se estimula con políticas públicas claras que den certidumbre a la inversión. El problema del desempleo es grave para los jóvenes. Entre 2000 y 2009 la tasa de desocupación abierta de los jóvenes casi se triplicó. A esto se suma el hecho de que aproximadamente 60% de los jóvenes ocupados de entre 15 y 24 años son trabajadores que perciben un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos y que incluso 17% trabaja sin recibir remuneración. El principal compromiso de las universidades públicas es ofrecer opciones educativas a los jóvenes, especialmente a aquellos entre 15 y 29 años que, según el último censo de población, constituyen poco más
de una cuarta parte de la población nacional, 26.5%, y que en total representa a prácticamente 30 millones de mexicanos. En México tenemos un grave problema por la falta de opciones de educación superior para nuestros jóvenes. Como sostuve en el inicio de esta plática, las cifras oficiales de cobertura nos indican que 7 de cada 10 en edad de cursar este nivel no lo hacen por falta de opciones. Pero esta cifra corresponde a un promedio nacional y los promedios enmascaran con frecuencia una cruda realidad. ¿Cuál es la que oculta este promedio? Que mientras en el Distrito Federal la cobertura es de casi el 60% y en otros 3 estados es cercana al 40%, existen 18 entidades por debajo de la media nacional, entre las cuales 8 tienen una cobertura menor al 25% y en el extremo inferior 3 entidades federativas tienen menos de 2 de cada 10 jóvenes en la edad correspondiente cursando programas del nivel superior. Otro dato sobre la desigualdad que prevalece en nuestro país y cómo se refleja en los jóvenes y su posibilidad de educación superior es el siguiente. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, en el primer decil de ingreso, esto es, en el 10% más pobre de la población, solo el 4.9% de los jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una institución de educación superior, mientras que en los deciles 9 y 10, los más acomodados, asisten el 32 y el 58% de los jóvenes respectivamente. La desigualdad social se incrementa cuando los jóvenes de menos ingresos no tienen acceso a la educación superior y por eso las universidades públicas tenemos un enorme compromiso que no podremos cumplir debidamente si desde las estructuras del Estado no se define una política que garantice el financiamiento adecuado, oportuno y con certeza. La juventud debe ser la principal responsabilidad de la universidad. El fenómeno que está viviéndose en España y también en otros países del mundo de jóvenes indignados, de jóvenes hartos de la falta de una democracia real que ofrezca posibilidades para cambiar el rumbo de las cosas que no funcionan correctamente, debe mover a la reflexión a nuestras comunidades y a nuestros gobiernos en todos sus niveles. Los jóvenes quieren soñar, pero no soñar en términos solo de ilusiones. Quieren soñar con un futuro posible, con condiciones que por otra parte no son extraordinarias, como tener un empleo digno que les permita mantener la esperanza y seguir en la vía de la superación como personas y como ciudadanos. Los jóvenes requieren que los actuales sistemas que rigen a las sociedades les devuelvan la expectativa, requieren certeza para su futuro y nosotros tenemos la obligación de corregir todo aquello que no hemos hecho bien para ofrecerles mejores posibilidades. Comentarios finales. ¿Qué hacen las universidades públicas desde su autonomía para llamar la atención sobre esta situación, para proponer y aportar soluciones? Creo honestamente que nuestras instituciones hacen mucho. Son las principales instituciones para promover la movilidad social, permiten a muchos jóvenes ver un futuro más promisorio, ya sea que ejerzan una profesión, se dediquen a la academia o inicien sus propias empresas. Pero podemos y tenemos que hacer más. Podemos ampliar nuestras posibilidades a través de la cooperación interinstitucional, a través de la movilidad de estudiantes y académicos, mediante nuestra mejoría en la relación con el sector privado, que puede contribuir al desarrollo de tecnologías apropiadas, a través de la investigación compartida
sobre problemas locales, regionales y nacionales, a través de desarrollar modelos más flexibles en la formación de nuestros alumnos, a través del perfeccionamiento y la actualización de nuestros académicos. También lo podemos hacer dando mayor flexibilidad a los planes de estudios, buscando que la enseñanza en el alumno sea el centro de nuestro interés y no tanto en la impartición de la docencia por el profesor, aprovechando de manera más amplia y eficaz las tecnologías de la información y la comunicación, la educación en línea. Todo esto requerirá que todas las instituciones de educación superior pública cuenten con acceso a los medios tecnológicos más modernos. Todo esto requerirá establecer más y mejores redes entre nuestras instituciones que nos permitan aprovechar mejor los recursos disponibles. La universidad pública es una institución esencial para la vida democrática del país. Ha desempeñado y desempeña un papel de enorme importancia en la consolidación de los principios y valores colectivos que sustentan la democracia entendida tal y como lo señala el artículo 3º constitucional. Es principalmente en las universidades públicas donde se realiza la mayor parte de la investigación del país en todas las áreas, desde las ciencias, las ingenierías, hasta la filosofía, las letras y la música. Por todo ello he sostenido y lo seguiré haciendo. México requiere una política de Estado para la educación superior, una política de Estado que permita tener una visión de futuro, una política que mire lejos y permita a nuestra nación insertarse en las tendencias del mundo. Este es el momento para adoptarla, para otorgar la más alta prioridad a la educación en todos sus niveles, pero en particular a la educación superior. Este es el momento para definir a la ciencia y a la cultura como prioridades nacionales. Este es el momento de reconocer que son fundamentales por su impacto social. En las universidades públicas tenemos un potencial mayor del que creemos. No solo hemos educado, formado a los líderes del país de todos los sectores, no solo hemos aportado investigación y difundido la cultura y las artes. Las universidades públicas tienen un enorme peso entre la sociedad que se debe aprovechar e incluso reforzar. Debemos tomar conciencia de nuestra capacidad y tener una participación mayor en la elaboración de las políticas públicas, tanto de nuestro ámbito, el de la educación, la ciencia, el desarrollo tecnológico y la cultura, como en muchos otros campos de la vida nacional. La participación y el involucramiento de las universidades públicas son esenciales para que México se inserte en la economía basada en el conocimiento. Aprovechemos este momento de decisiones políticas e incrementemos nuestra presencia y nuestra contribución en el desarrollo del país. Termino con una reiteración. Mi felicitación a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a su rector, a su cuerpo directivo, a sus órganos de gobierno, por estos años de autonomía universitaria. Mi felicitación al señor gobernador del estado de San Luis Potosí por el respeto que me consta ha tenido y mantenido respecto de esta extraordinaria institución y a su convicción de que a través de la educación y la salud podemos, sin duda alguna, salir adelante. A los integrantes de esta gran comunidad los invito a seguir defendiendo su autonomía desde la libertad y el compromiso con la nación y en armonía y unidad con nuestra juventud. Por mi raza hablará el espíritu.
Agradecemos las profundas reflexiones que en torno al tema de la autonomía universitaria ha compartido el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora invitamos al licenciado Mario García Valdés y al doctor Fernando Toranzo Fernández a entregar un reconocimiento al rector de la UNAM, que a la letra dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dictó la conferencia magistral La autonomía universitaria a la comunidad de esta casa de estudios en el marco de la celebración del 89 aniversario de la autonomía. San Luis Potosí, 10 de enero de 2012. Atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré. Licenciado Mario García Valdés, rector. Arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, secretario general. De la misma manera se hace entrega de una medalla conmemorativa de plata de los 150 años del Instituto Científico y Literario, acuñada en la Casa de Moneda de México. Y de igual forma se hace entrega de una réplica de escultura monumental del maestro Federico Silva, vaciada de bronce, Ejecatl, Dios del viento. Estimada comunidad universitaria, es así como damos por concluida esta conferencia magistral. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.